Esto es lo que tienen que saber para comprar vivienda este 2024. Si están pensando en comprar vivienda, sea nueva o usada, como propósito para este 2024, en este video les contaré cómo están las tasas de los créditos hipotecarios, cuáles son los bancos o las entidades financieras que ofrecen las mejores tasas para este tipo de créditos y si vale la pena o no comprar vivienda con las condiciones actuales. Como seguramente muchos de nosotros hemos escuchado en las noticias o en los distintos medios de comunicación, el Gobierno Nacional anunció hace poco el inicio de las nuevas asignaciones de subsidios para el programa Mi Casa Ya. Una iniciativa que está básicamente dirigida a aquellos colombianos que quieran comprar vivienda nueva, porque este subsidio solamente aplica para la compra de vivienda nueva. Entonces es para colombianos que quieran acceder a ese subsidio o a esa ayuda del Estado. Obviamente la ayuda o el subsidio dependerá mucho de cuánto se gana cada persona, de los ingresos y también del cumplimiento de otra serie de requisitos. Hay que decir también que este anuncio del Gobierno Nacional, el de la reactivación de los subsidios y del programa Mi Casa Ya, no es gratis, sino que es una apuesta del gobierno por intentar promover el crecimiento económico, que como sabemos en los últimos meses ha estado muy mal, especialmente en el sector de la construcción, donde la venta de vivienda ha caído aproximadamente un 44% el año pasado, o sea, en 2023. Entonces, a la noticia de la reactivación de este programa de Mi Casa Ya, sumado con la noticia que dio el Banco de la República el año pasado, cerca de diciembre, donde anunció que ya comenzaría pues como a bajar las tasas de interés y anunció que la bajaría al 13% inicialmente, porcentaje que en mi opinión sigue estando por las nubes, pero seguramente sí habrán muchas personas que con estas noticias están viendo una aparente mejoría en las condiciones para la adquisición de vivienda y estén pensando realmente, seriamente en adquirirlas. Y esto es plenamente entendible porque aunque para algunas personas la vivienda es un negocio, para muchísimas más la vivienda es un sueño, es el sueño que han tenido toda su vida de llegar algún día a comprar una vivienda, a tener una vivienda propia. Un sueño que digamos que ha venido un poquito truncado debido a las condiciones actuales del mercado inmobiliario, condiciones de altos precios de la vivienda y de altas tasas de interés en los créditos hipotecarios. Entonces digamos que han venido como pausando esos sueños pues todas estas personas, esperando una mejoría en las condiciones del mercado inmobiliario. Entonces con todas estas noticias de primero la nueva asignación de subsidios y segundo que comienzan a bajar las tasas de interés, seguramente están viendo una mejoría en ese mercado inmobiliario y pues obviamente se ponen a la expectativa, especialmente con la noticia de la bajada de la tasa de interés por parte del Banco de la República y de que aparentemente ya hemos comenzado una era bajista en esas tasas de interés. Porque recordemos además que la tasa de interés es sin duda creo que el elemento más importante o al que más debemos de prestar atención cuando vamos a adquirir un préstamo, porque es el elemento que más nos afecta, especialmente en los créditos hipotecarios, que recordemos, un crédito hipotecario es básicamente un préstamo que está enfocado a la compra, reforma o construcción de vivienda, donde el banco básicamente le presta el dinero al comprador para que adquiera la vivienda y el comprador se compromete a devolverle al banco ese préstamo, ese dinero más intereses en un tiempo determinado. En este caso, el inmueble o la vivienda es la garantía, de tal forma que si el comprador, por ejemplo, incurre en un impago permanente pues, o constante, el banco tiene el derecho a quedarse con el bien inmueble o la vivienda. Entonces les decía que si bien las tasas de interés son muy importantes en cualquier tipo de préstamo, son aún más determinantes en los créditos hipotecarios porque no solamente nos va a permitir decidirnos entre un banco y otro, o sea, uno que me ofrezca una mejor tasa que otro, sino que además me va a permitir tomar la decisión de si es un buen momento o no para adquirir vivienda por medio de un crédito hipotecario. Es también importante mencionar que cuando se va a revisar la tasa de interés de un banco, que de nuevo en mi opinión es lo más importante, porque en última la tasa de interés es lo que me cuesta a mí el préstamo, o sea, es lo que voy a pagar porque me presten ese dinero, y cuanto más alta sea la tasa de interés, pues más voy a pagar por ese préstamo. Deben también revisarse los plazos, porque esos están directamente relacionados con la carga de intereses totales que yo pago al final del préstamo. Normalmente esos plazos van de 10 a 15 años, pero también pueden ir de 5 a 30 años, eso pues dependiendo como de las capacidades y del plan que elija pues como cada persona. Entendiendo todo lo anterior y según datos de la Superfinanciera, en este 2024 las tasas de interés para los créditos hipotecarios las podemos dividir en dos frentes. Uno que es el frente de los créditos hipotecarios o la tasa de interés que nos cobran por comprar vivienda BIS, que recordemos la vivienda BIS es la vivienda que no supera en las ciudades principales los 150 salarios mínimos legales vigentes, es decir, algo así como 195 millones de pesos. En ese caso, las entidades financieras que cobran una menor tasa de interés son el Fondo Nacional del Ahorro con una tasa de interés efectiva anual del 10%,
seguido del Banco de la Vivienda con una tasa de interés efectivo anual del 14.1%, y en tercer lugar tenemos a Scotiabank, a Colpatria, con una tasa de interés efectiva anual del 14.4%. Y en contraposición, las tasas de interés más altas para comprar este tipo de vivienda, o sea, vivienda BIS, vivienda que no supere los 195 millones de pesos, las están dando las siguientes entidades financieras: Credit Familia con un 21.5% efectivo anual, seguido de Mi Banco con un 20.5% efectivo anual, y en tercer lugar tenemos a Confiar con un 19.4% efectivo anual. Por otro lado, tenemos entonces también las tasas de interés para la compra de vivienda no BIS, es decir, aquella vivienda que supere los 195 millones de pesos. En este caso, las entidades financieras que tienen las tasas más altas para comprar este tipo de vivienda son Cotrafa con una tasa de interés de 21% efectivo anual, seguido de Banco Caja Social con una tasa de 18.4% efectivo anual, y finalmente tenemos a Scotiabank Colpatria con una tasa de 17.9% efectivo anual. Asimismo, las tasas de interés más bajas para comprar este tipo de vivienda, o sea, vivienda no BIS, vivienda que supera los 195 millones de pesos, las están ofreciendo. Primero, el Fondo Nacional del Ahorro con una tasa efectiva anual del 10.8%, seguido de Banco Meva con una tasa de interés efectiva anual del 15.4%, y finalmente tenemos a Villas con una tasa de interés efectiva anual del 16.5%. Con respecto a la adquisición de vivienda por medio del leasing habitacional para vivienda no BIS, es decir, viviendas de más de 195 millones de pesos, las mejores tasas de interés las están ofreciendo el Fondo Nacional del Ahorro con una tasa de interés efectivo anual del 8.3%, seguido del Banco de Bogotá con una tasa de interés del 15.4%, y finalmente tenemos al Banco de la Vivienda con una tasa de interés efectivo anual del 16.2%. Por su parte, para la compra de vivienda por medio del leasing habitacional para vivienda BIS, es decir, vivienda de menos de 195 millones de pesos, las mejores tasas las ofrece Da Vivienda con una tasa de 13.9% efectivo anual y Banco de Occidente con una tasa de 18.5% efectivo anual. Es buen momento entonces para comprar vivienda con estas tasas de interés y con esta aparente mejoría en el mercado inmobiliario. Pues en mi opinión, el costo de la vivienda y especialmente las tasas de interés aún están demasiado altas para tomar un crédito hipotecario. Yo lo que haría sería esperar al menos hasta mediados de este año o finales del año, porque como les decía al inicio, según todas las proyecciones de los economistas y lo que ha dejado más o menos entrever el Banco de la República, es que va a comenzar una temporada bajista de tasas de interés. Entonces seguramente para mediados de este año o finales del año vamos a tener mejores tasas de interés para tomar un crédito hipotecario, porque en el momento aún siguen estando demasiado altas. Entonces yo lo que haría sería esperar, o mi recomendación sería esperar a que haya un mejor panorama en cuanto a las tasas de interés. Y es que para ilustrar un poco más el panorama que hoy tenemos con las tasas de interés, o sea, con las tasas de interés actuales, y haciendo una cuenta muy rápida de servilleta para que no me caigan luego encima diciéndome que estoy haciendo mal las cuentas, que me falta esto, que no sé qué, simplemente es para ilustrarlos, para más o menos darnos como una idea de cuánto nos podríamos estar gastando anualmente y mensualmente en el pago de intereses. Digamos entonces que vamos a comprar una vivienda BIS, que recordemos es aquella que no supera los 195 millones de pesos. Entonces digamos que compramos un apartamento de 195 millones de pesos o una casa. Tenemos obviamente que cumplir con el requisito del 30%. Entonces el 30% de esos 195 millones de pesos son aproximadamente 58.500.000 pesos, y el resto que nos queda es lo que vamos a solicitar en préstamo al banco. Digamos que en este caso no vamos a hacer uso de ningún subsidio del gobierno, o que no nos aplica ningún subsidio del gobierno, y entonces vamos a pedir un préstamo por el valor restante después de haber pagado el 30%. Entonces el valor restante, el que tendríamos que pagarle a la constructora y el que tendríamos entonces también que solicitar por medio de un préstamo al banco, serían aproximadamente 136.500.000 pesos. Ese sería entonces el valor del crédito hipotecario que nos daría, digamos, el banco, la entidad financiera, ¿cierto? Digamos entonces que nos vamos también por la entidad financiera que menos interés nos cobra para vivienda BIS, que es el Fondo Nacional del Ahorro, con un interés entonces del 10% efectivo anual. Lo que nos daría que básicamente tendríamos que pagar solamente de intereses, sin contar pues seguros u otros costos. Tendríamos que pagar anualmente solo de intereses por ese préstamo aproximadamente 13.650.000 pesos.
y mensualmente solamente de intereses, no estoy hablando que esa es la cuota mensual que vamos a pagar, mensualmente solamente de intereses estaríamos pagando cerca de 1.137.500 pesos. Como les digo, esa ni siquiera es la cuota, o sea, hay que sumarle entonces como el valor total de la cuota con seguros y demás, y bueno, igual nos va a quedar una cuota muy alta y estaremos pagando cerca de 1.200.000 pesos de interés mensualmente. O sea, entonces miren que los intereses aún están demasiado altos, o sea, las tasas de interés, aunque parezca que bajaron un poquito, aún siguen estando demasiado altas. Entonces por eso mi recomendación sería esperar todavía otro poquito a que las tasas de interés sigan bajando, que seguramente lo harán. Si les gustó el video, si les pareció interesante, si les sirvió para algo, porfa denle like. Si tienen algún comentario bueno, constructivo, comenten, pero sobre todo suscríbanse al canal. Esa es la forma que ustedes tienen de apoyarnos y de que nosotros podamos así seguir generando contenido. En este canal estamos generando contenido acerca de finanzas personales y economía en general.